Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos sumergimos de lleno en el vibrante mundo de las celebridades turcas, y más concretamente en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar. Un tema que ha generado un revuelo mediático considerable y que ha capturado la atención de miles de fans alrededor del mundo. Vamos a desgranar esa noticia que nos llega con un titular impactante: la moral de Demet Özdemir resucitó con la llegada de Can Yaman. Si han escuchado bien, vamos a hablar de este dúo dinámico, de su supuesta reconexión y de cómo esto, según algunos, ha supuesto un cambio radical en la percepción pública de Demet Özdemir. Prepárense para un análisis profundo, para un repaso de los eventos y, por supuesto, para escuchar sus opiniones, porque este es un espacio para la conversación y la interacción. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a traerles siempre el mejor contenido. Así que, ¿qué significa realmente que la moral de una figura pública resucite? En el contexto de las redes sociales y la prensa del corazón, esto suele referirse a un cambio en la percepción pública, a una recuperación de la popularidad, a un resurgimiento del interés y, a menudo, a una imagen más positiva. Y cuando se menciona a Demet Özdemir y Can Yaman juntos en este contexto, la mente se nos va directamente a su exitosa colaboración en la serie Erkenci. Esa química en pantalla fue innegable, ¿verdad? Electrizante. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, esa chispa traspasó la ficción para muchos, alimentando un sinfín de rumores y esperanzas de que pudieran ser pareja en la vida real. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Por qué este titular surge ahora? Bueno, la noticia parece estar vinculada a recientes avistamientos, a publicaciones en redes sociales y a un interés renovado en la vida personal de ambos actores. Si bien nunca confirmaron una relación romántica seria, sí se sabía que mantenían una buena amistad. Sin embargo, parece que en los últimos tiempos han sido vistos juntos con más frecuencia, compartiendo momentos que algunos interpretan como una reconciliación, o al menos, una profundización de su vínculo. Y es aquí donde entra la parte de la moral resucitada. A menudo, cuando una celebridad atraviesa un periodo de menor atención mediática, o cuando hay alguna controversia o crítica en torno a su persona, la aparición de un interés romántico popular, especialmente con alguien tan aclamado como Can Yaman, puede actuar como un foco de atención positivo, atrayendo de nuevo al público y a los medios. Pensemos un poco en el panorama. Demet Özdemir es una actriz talentosa y muy querida, con una carrera impresionante y una base de fans leales. Sin embargo, como cualquier figura pública, ha tenido sus altibajos en cuanto a la atención mediática y la narrativa que la rodea. En el pasado, ha habido momentos en los que las noticias sobre su vida privada han sido más intensas, a veces con comentarios o especulaciones que no siempre eran favorables. Y aquí es donde entra la figura de Can Yaman. Es un fenómeno en sí mismo, con una legión de seguidores apasionados en todo el mundo, y su propia imagen pública es bastante fuerte. Cuando dos personalidades de esta magnitud son vistas juntas, es natural que la atención se multiplique. Los fans de Erkenci nunca dejaron de soñar con una reconciliación, y cuando se filtran o comparten imágenes de Demet y Can compartiendo tiempo juntos, ya sea en eventos, en encuentros privados o simplemente en la misma ciudad, esa nostalgia y esa esperanza se reavivan. Y esta resurrección de la que habla el titular podría ser precisamente eso, un interés renovado y positivo impulsado por la esperanza de ver a sus queridos protagonistas de nuevo juntos, ya sea como pareja o como grandes amigos. Ahora bien, es importante ser cautos con este tipo de titulares. El término moral es bastante fuerte y puede ser interpretado de muchas maneras. En el contexto mediático, a menudo se usa de forma figurada para hablar de la reputación, la imagen pública y la popularidad. Si Demet Özdemir ha estado experimentando un resurgimiento en su popularidad, o si la percepción pública de ella se ha vuelto más favorable recientemente, y si esto coincide con una mayor visibilidad de su amistad o de un posible acercamiento con Can Yaman, entonces el titular, aunque sensacionalista, podría tener cierta base en la observación del comportamiento del público y los medios. Analicemos los posibles motivos detrás de esta percepción. Primero, la química innegable de Erkenci dejó una marca imborrable en la memoria de muchos espectadores. Verlos interactuar de nuevo, incluso en un contexto de amistad, puede evocar esos sentimientos positivos asociados a la serie.
Segundo, ambos actores están en la cima de sus carreras, con proyectos emocionantes y un seguimiento global masivo. Cualquier interacción entre ellos, por casual que sea, se convierte en noticia. Tercero, el propio Can Yaman tiene una presencia mediática muy potente. Su carisma y su popularidad pueden indirectamente beneficiar la imagen y la atención hacia aquellos con quienes se asocia. Y cuarto, en un mundo donde a menudo las relaciones públicas de las celebridades se convierten en objeto de escrutinio, una conexión que se percibe como genuina, ya sea romántica o de amistad sólida, tiende a ser bien recibida por el público. Quizás la gente interpreta esta cercanía como una señal de que Demet está rodeada de buenas influencias, o que su vida personal está en un buen momento, lo que se traduce en una energía positiva que irradia. A veces simplemente ver a personas que admiramos felices y en buena compañía, puede influir en nuestra percepción de ellas. Y si esa compañía es alguien con quien compartieron una historia tan querida en la pantalla, la conexión emocional para el público se vuelve aún más fuerte. Es fascinante observar cómo la dinámica de las redes sociales y la forma en que consumimos noticias sobre celebridades pueden moldear nuestra percepción. Un simple like, un comentario o una foto compartida pueden desatar un torrente de especulaciones y análisis. Y en este caso parece que la combinación de la presencia de Can Yaman y la forma en que Demet Özdemir está manejando su carrera y su vida personal ha llevado a esta interpretación de una moral resucitada. Por supuesto, debemos recordar que la vida personal de las celebridades es, en última instancia, suya. Y mientras que como fans disfrutamos de especular y de seguir sus vidas, es importante no olvidar que hay una línea entre el entretenimiento y la invasión de la privacidad. Sin embargo, en este caso el titular parece apuntar a una percepción pública más positiva y a un renovado interés, algo que en el mundo del espectáculo, a menudo se ve como algo beneficioso para la imagen y la carrera de un artista. Si este titular se basa en la idea de que la presencia de Can Yaman ha revitalizado la atención positiva hacia Demet Özdemir, podemos inferir que su interacción, ya sea romántica o de amistad, ha servido como un catalizador para que el público y los medios vuelvan a poner su foco en ella, y lo hagan de una manera favorable. Es como si la energía y la popularidad de Can Yaman proyectaran una luz positiva sobre Demet, realzando sus cualidades y su atractivo público. Y es que, seamos sinceros, la pareja que formaron en Erkenci fue un fenómeno de masas. La química era palpable y la historia de amor cautivó a millones. Por eso cualquier indicio de que vuelven a estar cerca, de que su conexión persiste, es motivo de celebración para muchos de sus seguidores. Y en este sentido el titular cobra sentido, la vuelta a la escena pública de esta supuesta cercanía, y la atención positiva que genera, podría estar efectivamente resucitando o revitalizando la percepción pública de Demet Özdemir, alejándola de cualquier posible controversia o declive de interés. En resumen, lo que parece estar sugiriendo este titular es que la actual interacción entre Demet Özdemir y Can Yaman, ya sea una amistad renovada o algo más, ha provocado un aumento en la atención positiva del público y los medios hacia Demet. Esta mayor visibilidad y la asociación con la popularidad de Can Yaman han resultado en una percepción más favorable y en un renovado interés por su persona y su carrera, lo que se interpreta, en términos mediáticos, como una moral resucitada. Ha sido un placer desgranar este intrigante titular con ustedes hoy. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta frase tan llamativa, reflexionando sobre la dinámica de la fama, la percepción pública y la poderosa influencia que las relaciones, tanto en la ficción como en la vida real, pueden tener en la imagen de una celebridad. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué opinan ustedes sobre este titular? ¿Creen que la llegada de Can Yaman realmente ha resucitado la moral de Demet Özdemir? ¿O creen que es simplemente una especulación mediática? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leer todas sus opiniones. Su interacción es lo más valioso para mí y para esta comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo constante es lo que nos permite seguir creando contenido que les gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.